La vida cristiana es, ante todo, una jornada de transformación interna. Nosotros, como cristianos, somos llamados a vivir en una realidad que trasciende todo lo que es visible. Esto no es una metáfora vaga, no es un concepto filosófico distante, sino una verdad concreta que debe reflejarse en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. No hay una sola área de nuestra existencia que no sea tocada por esta transformación. Y, si miramos nuestra vida con sinceridad, vamos a darnos cuenta de cómo somos tentados a hacer de cosas pequeñas e incluso irrelevantes un gran problema, mientras descuidamos lo que realmente importa: nuestra visión, nuestra motivación, nuestro corazón. Todo debe ser renovado. Pero hay algo que necesita ser confrontado, y es de eso de lo que necesitamos hablar ahora. ¿Qué sucede cuando nuestra vida se torna consumida por la carne? Y cuando hablo de carne, no me refiero solo a nuestros deseos más bajos, sino también a aquello que a primera vista parece tan legítimo: nuestros deseos y necesidades. El hambre, la sed, el placer, el descanso. Todo esto es legítimo, sí, pero ¿cómo lidiamos con estos deseos? ¿Cómo reaccionamos cuando no son atendidos de manera inmediata? Esto define no solo nuestra conducta, sino que también revela el estado de nuestra alma. ¿Qué es la lujuria, sino el deseo desenfrenado por algo que no nos corresponde? O aún más insidioso, cuando ese deseo se convierte en una obsesión, cuando lo legítimo no es suficiente y queremos más y más y más, y no solo más, sino a cualquier costo. Este es el punto de ruptura, y la pregunta es: ¿cómo lidiamos con eso? ¿Cómo reaccionamos cuando estamos ante el deseo no solo de satisfacer una necesidad, sino de superar los límites? Jesús nos enseña en Mateo 5 que no se trata solo de actos externos, sino de pensamientos, de intenciones, porque antes de cualquier acto de desobediencia ya hubo un consentimiento de la mente. Cualquiera que mira a una mujer con intención impura ya ha cometido adulterio en su corazón, dice Jesús. Y lo mismo se aplica a todas las otras áreas de la vida. ¿Cuántas veces te encuentras deseando algo de forma tan intensa que casi no puedes pensar en otra cosa? Sea una comida, sea un placer, sea una necesidad material. El deseo en sí no es pecado. Aquí no estoy hablando de algo incorrecto en su esencia. Dios creó el deseo. Él nos hizo seres deseantes, y eso no es malo. El problema comienza cuando ese deseo se transforma en lujuria. Cuando la satisfacción de un simple deseo se vuelve más importante que cualquier otra cosa, más importante que obedecer a Dios, más importante que la disciplina del espíritu, más importante que el amor al prójimo. Cuando nos entregamos al deseo de forma tan consumista que comienza a esclavizarnos. Y eso es lo que ocurre. Un deseo legítimo se convierte en una demanda urgente, en una obsesión, en una necesidad. Y el problema no está en el deseo en sí, porque Jesús no condena el deseo de comida o de placer legítimo. El problema surge cuando no podemos lidiar con la frustración de no obtener lo que queremos, cuando en lugar de esperar, en lugar de confiar, nos entregamos a la desesperanza y la impaciencia. Cuando el deseo se convierte en un ídolo, en un señor que nos domina. Nosotros, los cristianos, estamos en un camino de transformación, y ese camino está marcado por el dominio de Cristo sobre nuestra vida. Cuando la cruz de Cristo entra en nuestra historia, trae consigo la muerte para la carne y para los deseos desenfrenados. No se trata de un ascetismo cruel o de una huida del mundo, sino de un cambio interno que nos permite vivir libres de la opresión de nuestras propias pasiones. Y esto no es un proceso fácil. No es una vida de negación, sino de renuncia. No se trata de luchar contra deseos legítimos, sino de aprender a vivir con ellos sin que ellos nos dominen. Pablo dijo en Filipenses 4,
11:13, que aprendió a vivir con poco o con mucho, en abundancia o en escasez. La clave está en vivir con Cristo, en todas las circunstancias, sabiendo que Él es suficiente. El mundo nos enseña a buscar siempre más, a ceder a nuestros impulsos, a ser consumidos por el deseo y la necesidad. Jesús, sin embargo, nos llama a algo diferente, un camino de satisfacción en su presencia, una vida de paz en medio de la escasez o la abundancia. Y aquí está la gran paradoja. Cuando buscamos la satisfacción en Cristo, las cosas que antes nos parecían esenciales se vuelven insignificantes.